Hola a todos, este video fue realizado por estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonsonate y en este se trata del tema de nuestro trabajo de investigación: influencia de las TICs en el rendimiento académico de los alumnos de segundo año de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonsonate. Para el desarrollo de la investigación utilizamos la herramienta de la encuesta, la cual consistía en 15 preguntas divididas en 3 categorías: preguntas abiertas, preguntas numéricas, preguntas categóricas. Para iniciar, hablaremos un poco sobre las TICs. ¿Qué son las TICs? Son las tecnologías de la información y la comunicación. Son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Ahora que ya tenemos una idea de las TICs, presentaremos el resultado de cada pregunta con su respectivo análisis. Pregunta 1. Desde su perspectiva, ¿qué importancia merece la utilización de recursos tecnológicos en el desarrollo de sus tareas? Los literales que presentamos eran: literal A, necesario; literal B, opcional; literal C, poco necesario, a los cuales atribuimos los porcentajes: 86% a necesario, 14% opcional y 0% poco necesario. Y la gráfica quedó de la siguiente manera: el 86% de los encuestados opinó que es necesario la utilización de recursos tecnológicos para el desarrollo de sus tareas, y el 14% opinó que era opcional el uso de estos recursos. Pregunta 2. ¿Cuál es su punto de vista acerca de las facilidades que brindan los recursos tecnológicos con los que cuenta para su propósito de aprendizaje? De los 50 encuestados, 23 de ellos respondieron: ayuda y facilita la información. 9 de ellos contestaron: son una herramienta de aprendizaje. 6 de ellos consideran que ayudan en la búsqueda de información. 9 personas contestaron que beneficia según el uso adecuado de estos recursos, y 3 de ellos que son un esfuerzo para los conocimientos académicos. Pregunta 3. ¿Qué cantidad en horas y fracción al día ocupa su teléfono móvil para realizar actividades académicas? De las 50 encuestas tuvimos los siguientes datos, y de ellos tenemos el límite inferior, que es 0.3, límite superior 5.3, una amplitud de 5, una clase de 7 y un intervalo de 1, lo cual obtuvimos una media aritmética de 1.98, que significa que de las 50 personas encuestadas tenemos un promedio de 2 horas al día que utilizan su teléfono móvil para realizar actividades académicas. Pregunta 4. Para realizar sus actividades académicas, ¿qué medio utiliza más? Presentamos los siguientes literales: teléfono móvil, computadora, tablets. A lo que los encuestados respondieron lo siguiente, que representamos en una gráfica de pastel. El 50% utiliza el teléfono móvil, el 48% utiliza la computadora y el 2% utiliza las tablets para realizar sus actividades académicas. Pregunta 5. ¿Usted cómo definiría las TICs? A lo cual contestaron 29 encuestados que como herramientas que facilitan la obtención de la información. 8 de ellas contestaron como recursos que facilitan el proceso de investigación. 9
personas contestaron como fuentes de comunicación y 4 encuestados como medios para mantenerse informados y actualizados. Pregunta número 6. Aproximadamente ¿cuánto dinero invierte mensualmente en Internet para sus tareas universitarias? De los 50 datos obtenidos de las encuestas pasadas a 50 personas, obtuvimos que el límite inferior es de 2.10, el límite superior de 50, la amplitud es de 47.9 y el intervalo de 7. Como un promedio de los gastos mensuales que las 50 personas hacían, tenemos que es 18.34, una mediana de 15.29 y una moda de 9.19. Y la gráfica nos quedó de la siguiente manera. Pregunta número 7. ¿Considera el uso del Internet como una herramienta para el óptimo aprendizaje en sus asignaturas? De la siguiente encuesta pasada a las 50 personas, obtuvimos que 49 de ellas opinaban que literal A, sí, y uno opinaba que no. En conclusión, el 98% de los encuestados considera el uso del Internet como una herramienta para el óptimo aprendizaje en sus asignaturas, porque facilita la obtención de la información, y el 2% considera que no, porque no todo se encuentra en Internet, y eso lo podemos ver en nuestra gráfica. 8. Según cómo va su rendimiento académico en el presente ciclo, ¿qué cómo esperaría obtener al finalizarlo? En la pregunta número 8 obtuvimos los siguientes 50 datos, con límite inferior de 6, límite superior de 9.9, una amplitud de 3.9 y una clase de 7. Como promedio, esta pregunta obtenía un 8.84 de cum, una mediana de 8.74 y una moda de 8.54. Y eso lo podemos ver reflejado el promedio en el histograma de frecuencias. Pregunta 9. ¿Considera correcto que la universidad preste servicios de Internet Wi-Fi al estudiante? De los 50 datos obtenidos, 45 personas dijeron que sí y los otros 5 dijeron que no. En conclusión, el 90% de los encuestados están de acuerdo, porque proporcionan esa herramienta para aquellos estudiantes que no cuentan con ese recurso, y el 10% no está de acuerdo, porque consideran que ese recurso como deficiente, como lo podemos observar en nuestra gráfica. Pregunta 10. En la escala de 0 al 100, ¿qué tan provechoso ha sido el uso del Internet para resolver un problema relacionado con la clase? De los 50 datos obtenidos, obtuvimos que el límite inferior es 10, el límite superior es 100, la amplitud es 90 y las clases fueron 7. En promedio, el 80.98 de la escala del 0 al 100 consideran que sí, que ha sido provechoso el uso del Internet para resolver un problema relacionado con la clase, así como lo podemos ver reflejado en el histograma de frecuencias. ¿Cree que el uso del teléfono móvil durante las clases podría ser un distractor para la obtención de buenos resultados en sus parciales? De los 50 datos obtenidos, 41 personas respondieron que sí y 9 personas respondieron que no. En conclusión, el 82% de los encuestados considera como un distractor el uso del teléfono móvil para la obtención de buenos resultados en sus parciales, y el 18% piensa que no es un distractor si se le da el uso adecuado. Esta conclusión la podemos observar en nuestra gráfica. Pregunta 12. ¿Con cuántas materias aprobadas cuenta hasta la fecha? De las 50 encuestas pasadas obtuvimos los 50 datos, en los cuales el límite inferior es de 9 materias, el límite superior de 14, con una amplitud de 5 y 7 clases, de los cuales la media aritmética nos dio un 10.82 materias aprobadas, como lo refleja nuestra gráfica. Pregunta 13. ¿Piensa usted que los recursos audiovisuales con los que cuentan algunas aulas de la universidad son importantes para un mejor aprendizaje? De los 50 datos obtuvimos que 38 dicen que son muy importantes, 12 poco importantes y ninguna nada importante. En conclusión, el 76% dice que son muy importantes, el 24% que son poco importantes y 0% nada importantes, como lo refleja nuestra gráfica.
Pregunta 14. ¿Qué cantidad de alumnos de ingeniería industrial considera usted que dan un uso adecuado a los dispositivos tecnológicos con los que cuentan? De las 50 encuestas obtuvimos los siguientes datos, en los que el límite inferior es de 5, el límite superior de 90, amplitud de 85 y el número de clase 7, con una media aritmética de 40.62, mediana de 38.71 y una moda de 34.91. En promedio, el 40.62 de los alumnos de ingeniería industrial se considera que dan uso adecuado a los dispositivos tecnológicos con los que cuenta, como lo muestra nuestro histograma de frecuencia. Pregunta 15. ¿Qué tan seguido requiere el uso de dispositivos tecnológicos para la solución de sus tareas? De los 50 encuestas obtuvimos que 45 de ellas respondió a la opción A, muy seguido, 5 de ellas la opción B, poco seguido, y 0 de ellas a la opción C, ninguno. En conclusión, en términos de porcentaje, la opción A nos ve reflejado un 76%, la opción B, poco seguido, un 24%, y la opción C, nunca, un 0%, como lo muestra nuestra gráfica de barras. Con esta investigación concluimos que de las 50 personas encuestadas, en su mayoría jóvenes, consideran necesario el uso de las TIC, ya que son una herramienta que facilita la obtención de la información, así también como herramientas de investigación y medios de comunicación, y que de acuerdo al uso adecuado de la tecnología para fines académicos, la influencia se vuelve positiva para buenos resultados académicos.